Imagina que estás en una conversación con alguien. Te está preguntando sobre lo que ofreces, le interesa lo que haces, está escuchando con atención. La conversación va bien. Y entonces llega el momento. ¿Cuánto cuesta? Y algo pasa. No en el precio. En ti. Hay una fracción de segundo, a veces menos, en que algo se activa antes de que digas cualquier cosa. Puede ser que la voz baje un poco. Que la respuesta llegue con una pausa antes. Que de pronto aparezca una explicación que nadie pidió. Bueno, depende de lo que necesites. Hay opciones. También tengo algo más accesible si quieres, antes de que el número siquiera salga. O puede ser algo más sutil. Una sonrisa que parece más disculpa que confianza. Una mirada que busca la reacción de la otra persona antes de terminar la oración. Una incomodidad que no tiene nombre pero que la persona al frente puede sentir aunque no sepa describirla. Eso es presentar el precio con miedo. Y el problema no es que se vea mal, aunque a veces se ve mal. El problema es lo que comunica antes de que la otra persona procese el número. Cuando el precio llega cargado de incomodidad, la otra persona lo recibe con dudas. No porque el número sea alto, sino porque quien lo dijo no parecía creer que valía lo que estaba pidiendo. Y de eso, exactamente de eso, vamos a hablar hoy. Hay un momento que casi todas las emprendedoras conocen. No importa cuánto tiempo llevan en el negocio, no importa que también salió la conversación hasta ese punto, no importa si la persona que está al frente ya mostró interés, ya hizo preguntas, ya dijo que le gustaba lo que vio. El momento llega igual. ¿Cuánto cuesta? Y algo pasa. Algo que no siempre tiene nombre pero que el cuerpo registra antes que la mente. Para algunas es físico, un apretón en el pecho, un calor en la cara, una tensión en la garganta que no estaba ahí 2 segundos antes. Para otras es más mental, una avalancha de pensamientos que llegan todos al mismo tiempo. ¿Será mucho? ¿Le va a parecer caro? ¿Debería ofrecer algo más barato primero? ¿Qué pasa si dice que no? Y todo eso, todo ese proceso interno, sucede en una fracción de segundo. Antes de que salga una sola palabra. El problema es que la otra persona no ve los pensamientos. Pero sí ve lo que pasa después. Ve la pausa que no debería estar ahí. Ve la voz que baja un poco, casi sin querer. Ve la sonrisa que aparece, no la sonrisa de alguien seguro de lo que ofrece, sino la sonrisa de alguien que está a punto de pedir un favor y no sabe si se lo van a conceder. Ve las palabras que llegan antes del número, asterisco bueno, depende de lo que necesites, hay diferentes opciones. También tengo algo más sencillo si el presupuesto es un problema. Asterisco, cuando nadie dijo todavía que había un problema de presupuesto. O ve algo más sutil, que a veces es peor. Una mirada que busca la reacción antes de terminar la oración. Un tono que sube al final, como pregunta, cuando debería ser una afirmación. Una energía de esperar aprobación que la otra persona siente aunque no pueda describirla con palabras. Todo eso sucede antes de que se evalúe el número. Antes de que la otra persona piense si el precio es alto o bajo, antes de que compare, antes de que decida. Lo primero que procesa no es el número, es la actitud de quien lo dice. Y cuando esa actitud comunica inseguridad, la respuesta casi siempre es dudar. No porque el precio no tenga sentido, sino porque si quien lo ofrece no parece creer que vale lo que pide, ¿por qué iba a creerlo quien compra? Ese momento, esa fracción de segundo en que todo se congela, no es un detalle menor. Es el momento en que se gana o se pierde una venta que todavía no había razón para perder. Y lo que lo produce no es el precio. No es la personalidad. No es la experiencia ni el tiempo que se lleva en el negocio. Es algo más profundo. Algo que viene de antes del negocio y que sigue ahí si no se identifica y se trabaja. De eso vamos a hablar ahora. Lo primero que hay que entender es que esto no tiene que ver con la personalidad. Hay emprendedoras muy extrovertidas, muy seguras en otros aspectos de su vida, muy capaces de hablar con cualquier persona en cualquier contexto, y que sin embargo sienten ese nudo justo cuando llega el momento de decir el precio. Y hay emprendedoras más reservadas, más tranquilas, que han aprendido a presentar sus precios con una calma que no depende del carácter que tienen. No es timidez. No es falta de experiencia.
No es algo que desaparece con el tiempo automáticamente. Es una creencia. Una idea muy específica sobre lo que significa cobrar. Y esa idea no viene del negocio. Viene de mucho antes. La mayoría crecimos en contextos donde hablar de dinero era incómodo. Donde pedir algo por el trabajo propio se sentía, o se enseñaba, como una falta de modestia. Donde cobrar bien por algo que se disfrutaba hacer parecía demasiado. Donde la buena persona era la que ayudaba sin esperar nada, o esperando poco. Esas ideas no se van solas cuando se abre un negocio. Se quedan. Y se activan exactamente en el momento en que más se necesita claridad, cuando alguien pregunta el precio. La creencia más común, la que está debajo de casi todos los casos, es esta: asterisco, si cobro lo que realmente vale, la persona se va a ir. Asterisco. Y esa creencia produce un comportamiento muy predecible: bajar el precio antes de que nadie lo pida, o presentarlo de una manera tan cargada de dudas que la otra persona empieza a sentir que hay algo mal en pagarlo. Hay una historia que ilustra esto muy bien. Claudia lleva 3 años haciendo pasteles personalizados para eventos. Sus pasteles son buenos, tiene fotos, tiene reseñas, tiene clientas que regresan. Pero cada vez que alguien nuevo le pregunta el precio, Claudia siente que tiene que justificarse. Empieza explicando los ingredientes, los tiempos de preparación, el cuidado que pone en cada detalle, la calidad de los materiales. Todo eso antes de decir el número. Y cuando por fin lo dice con una sonrisa que parece más una disculpa que una propuesta. Lo que Claudia no ve, porque está demasiado dentro de la situación para verlo, es que nadie le pidió esa justificación. La persona que preguntó el precio no estaba dudando todavía. Estaba simplemente preguntando. Fue Claudia quien introdujo la duda. Con cada explicación que llegó antes del número, estaba enviando un mensaje sin querer: este precio necesita mucha justificación para sostenerse. Y eso es exactamente lo que la otra persona escuchó. El problema no es el precio. El problema es lo que Claudia cree que va a pasar cuando lo diga. Y esa creencia, que cobrar bien significa arriesgarse a perder a quien podría comprar, es la que se instala antes del negocio y se queda si no se trabaja de frente. La buena noticia es que una creencia no es un rasgo de personalidad. No es permanente. No define quién se es. Es una idea aprendida, y las ideas aprendidas se pueden reemplazar con ideas más útiles, más precisas, más alineadas con la realidad de lo que es tener un negocio. Pero para reemplazarla, primero hay que verla con claridad. Para entender cómo se ve esto en la práctica, quiero que conozcas a 2 emprendedoras. Las 2 hacen lo mismo. Las 2 tienen niveles de experiencia similares. Las 2 cobran exactamente lo mismo por su servicio. La única diferencia está en cómo presentan ese número. La primera es Daniela. Daniela hace diseño de logotipos para pequeños negocios. Es buena en lo que hace, sus clientes están satisfechos, hay recomendaciones, el trabajo habla por sí solo. Pero cuando alguien le pregunta cuánto cobra, Daniela entra en un modo que ella misma reconocería si lo viera desde afuera. Empieza explicando cuánto trabajo hay detrás. Cuántas horas. Cuánto esfuerzo. Que no es solo el diseño final, que son las revisiones, que es el tiempo de investigación, que ella usa herramientas profesionales. Y después de todo eso, después de esa defensa que nadie pidió, dice el número. La otra persona escucha todo eso y piensa 2 cosas. Primera, algo debe estar mal con el precio si necesita tanto argumento antes de decirlo. Segunda, ¿hay algo más barato? La segunda es Renata. Renata también hace diseño de logotipos. También es buena. También cobra lo mismo que Daniela. La diferencia es cómo llega al número. Cuando alguien le pregunta el precio, Renata primero pregunta un par de cosas sobre el negocio de la persona. ¿Qué hace? ¿Para quién? ¿Qué quiere comunicar con su imagen? Escucha con atención. Y entonces explica brevemente que incluye su servicio, el proceso, los tiempos, las entregas, y dice el número. No como pregunta. Como información. Y después espera. No espera con tensión. Espera con la tranquilidad de alguien que sabe lo que ofrece y confía en que quien lo necesita lo va a reconocer.
¿Qué pasa? A veces la persona dice que sí de inmediato. A veces hace preguntas sobre el proceso, sobre los tiempos, sobre los detalles, no sobre si puede ser más barato. Y cuando alguien dice que está fuera de su presupuesto, Renata lo recibe con la misma calma. Sin negociar de inmediato, sin ofrecer descuentos que no había contemplado, sin convertir su precio en algo que de repente tiene que defenderse. El precio es exactamente el mismo. El resultado es completamente diferente. ¿Qué tiene Renata que no tiene Daniela? No más experiencia. No un carácter diferente. No un precio más bajo. Tiene claridad sobre lo que ofrece. Y esa claridad llega antes del precio, no a la explicación que viene después del número, sino en todo lo que construye la conversación antes de llegar a él. Cuando el precio llega como la conclusión natural de una conversación que ya tiene sentido, se recibe de una manera completamente distinta a cuando llega como el momento más tenso de un intercambio cargado de justificaciones. Daniela y Renata no son dos tipos de persona. Son dos maneras de relacionarse con el precio, y eso se puede cambiar. No hay fórmulas mágicas. No hay una oración que transforme la incomodidad en confianza de un momento a otro. Pero hay 3 cosas concretas que cambian cuando el precio deja de presentarse como una disculpa y empieza a presentarse como una propuesta. La primera es dar contexto antes, no después. Daniela daba el contexto después del precio, como si fuera una justificación. Renata lo daba antes, como parte natural de explicar lo que ofrecía. La diferencia es enorme. Cuando el contexto viene antes, el precio llega como la conclusión lógica de algo que ya tiene sentido. Cuando el contexto viene después, llega como una defensa, y las defensas generan dudas. Antes de decir el número, la persona que compra tiene que entender qué está comprando. No el proceso técnico, no las horas de trabajo, el resultado. Lo que va a tener, lo que va a resolver, lo que va a cambiar. Cuando eso está claro, el precio es una parte de la conversación. No el momento más tenso. Y esto no significa dar una presentación larga antes de cada precio. A veces son 2 oraciones. A veces es una pregunta que ayuda a entender qué necesita la persona, seguida de una respuesta enfocada en eso. Lo que importa no es la cantidad de palabras, es que cuando llegue el número, ya haya algo que le dé sentido. La segunda es decir el número sin modificarlo en tiempo real. Una de las señales más claras de incomodidad con el precio es el ajuste espontáneo. Ese momento en que la emprendedora empieza a decir el número y a mitad de camino lo baja, lo relativiza, o lo rodea de opciones que nadie pidió. Son 3,000 pesos. Bueno, depende de lo que necesites. También hay una versión más sencilla por menos, o podríamos ver que se ajusta a tu presupuesto. Ese movimiento comunica una sola cosa. Yo misma no estoy segura de que valga lo que estoy pidiendo. El precio tiene que salir completo. Con lo que incluye, con claridad sobre qué cubre y qué no. Y después, silencio. Dejar que la otra persona procese. No llenar ese silencio con más explicaciones porque el silencio se siente incómodo. El silencio después del precio no es rechazo. Es procesamiento. Y llenarlo con modificaciones espontáneas es exactamente lo que lo convierte en negociación cuando todavía no había ninguna señal de que fuera necesario. Si la persona tiene preguntas, las va a hacer. Si quiere negociar, lo va a decir. Pero esa iniciativa tiene que venir de ella, no de la incomodidad de quien vende. La tercera es separar el precio de la aprobación personal. Esto es más sutil, pero es lo que más cambia en el fondo. Cuando el precio se presenta con miedo al rechazo, hay algo que está pasando por debajo. La emprendedora está esperando que la otra persona apruebe no solo el número, sino a ella. Su trabajo, su valor, lo que merece cobrar. Y ese peso es demasiado para ponerlo en un número. El precio no es una evaluación de la persona. Es el costo de un servicio o producto específico, con un resultado específico, para quien lo necesita. Hay personas para quienes ese precio tiene sentido, porque lo necesitan, porque tienen el presupuesto, porque entienden el valor, y personas para quienes no. Y ninguna de esas respuestas dice nada sobre el valor de quien lo ofrece. Cuando eso está claro de verdad, cuando el precio deja de ser una pregunta sobre si mereces lo que cobras y se convierte simplemente en información, algo cambia en cómo sale. No hay confianza fingida.
no hay actuación. No hay que convencerse de nada antes de hablar. Hay claridad. Y la claridad se siente. La persona que dice el precio con seguridad no es necesariamente la que nunca tiene dudas. Es la que aprendió a separar sus dudas personales del momento de la transacción. Que entiende que el precio es sobre el producto o servicio, no sobre ella. Hoy hablamos de algo que parece un momento pequeño, el momento de decir el precio, pero que en realidad refleja algo mucho más profundo sobre cómo una emprendedora se relaciona con el valor de lo que hace. Vimos que la incomodidad al dar el precio no es un problema de carácter ni de experiencia. Es una creencia específica, instalada antes del negocio, que dice que cobrar bien significa arriesgarse a perder a quien podría comprar. Y que esa creencia produce comportamientos muy concretos, la justificación que nadie pidió, el ajuste espontáneo del número, la búsqueda de aprobación disfrazada de conversación. Conocimos a Claudia, a Daniela y a Renata. 3 emprendedoras que muestran desde ángulos distintos lo mismo, que el número en sí importa menos que cómo llega. Que el precio que se presenta con incomodidad genera dudas que el precio que se presenta con claridad no genera. Y que eso no depende de cuánto se cobra sino de cómo se piensa en lo que se ofrece. Y terminamos con 3 cosas concretas que cambian cuando el precio se presenta de otra manera. Dar contexto antes, no después, decir el número completo sin modificarlo en tiempo real, y separar el precio de la aprobación personal. Nada de eso requiere convertirse en otra persona. Requiere entender qué está pasando cuando llega ese momento de tensión, y empezar a relacionarse con él de manera diferente. Si hoy te llevas una sola cosa, que sea esta, el precio no es una pregunta sobre si mereces lo que cobras. Es información sobre lo que ofreces. Y cuando lo presentas como eso, con claridad y sin disculpa, la otra persona lo recibe de manera completamente diferente. Nos vemos pronto.